Llegamos a la tercera parte del video de la clase de mecánica de fluidos, introducción a la dinámica de la circulación periférica. Había dejado pendiente una pregunta, si en un sujeto de pie, ¿cómo es la energía lateral, potencial y cinética en la aorta en relación a la arteria? Bien, para poder contestar esta pregunta, vamos a recurrir justamente al teorema de Bernoulli. Vamos a plantear la relación de energía entre la aorta y la arteria pedia, y lo que podemos decir es que, como yo ya se los había mencionado anteriormente, la pérdida de energía por rozamiento viscoso que hay entre la aorta y la arteria pedia es muy baja, es casi insignificante. Entonces nosotros podemos plantearnos una especie de modelo de fluido ideal en el cual no tenemos pérdida de energía y por lo tanto podemos plantear una energía total constante y comparar los distintos componentes que nos aporta Bernoulli. Ahí está Verón como modelo de persona de pie. Del lado izquierdo los componentes aórticos y simplemente se comparan del lado derecho lo que dijimos, la presión lateral, cinética y gravitatoria. La presión lateral, ¿por qué va a estar aumentada en este caso? Justamente porque la persona está de pie. La presión que podemos tomar con un esfingomanómetro, si la persona está acostada, vamos a tener a nivel arterial un valor de presión muy similar en los distintos niveles. Sin embargo, al ponerse la persona de pie, aparece así un componente de presión hidrostática que, como habíamos discutido anteriormente, tiene que ver con la columna de líquido que yo tenga por encima de ese punto. Respecto a la energía gravitacional, que sería el tercer componente, desde ya que la aorta va a estar más arriba y por lo tanto tiene mayor energía gravitacional y tiene menor energía gravitacional la arteria pedia que se encuentra por debajo. Respecto a la energía cinética, ¿por qué sería menor la energía cinética en la arteria pedia? Esto también ya lo hemos discutido, simplemente que con la arteria radial, y acá sí no hay diferencia respecto a si la persona está de pie o acostada. Básicamente, la arteria pedia comparte caudal con muchas otras arterias que están en paralelo y que, si uno considera la sección completa de todas esas arterias, tiene un área de sección transversa mayor que, la presión, que el diámetro de la aorta. De esta manera, la velocidad aórtica va a ser mayor que la velocidad de la sangre en la arteria pedia. Ahí está el dibujito que ya habíamos utilizado en el gráfico, perdón, en el ejercicio anterior. Les dejo nuevamente para que lo piensen. Acá tenemos una persona que está acostada en este caso, como yo les decía, la presión que yo pueda medir en cualquier presión arterial que pueda medir en una persona que esté acostada, va a estar, acá está representado en rojo, va a ser muy similar. No voy a tener una diferencia hidrostática que me pueda plantear a este nivel con la persona acostada. Ahora bien, si yo pudiera medir la presión venosa, seguramente de manera invasiva, poniendo un catéter, tengo una presión significativamente mucho menor, acá está en el orden de los 90 milímetros de mercurio, y la pregunta decía por qué la presión arterial femoral, creo, respecto a la venosa es tan distinta. En este caso, el componente es, eh, que se incorpora acá, es lo que no habíamos discutido hasta ahora, y es la presencia así de una resistencia y una pérdida de energía por rozamiento viscoso. Estamos acá incorporando recién ahora los fluidos reales y su expresión en la circulación del aparato cardiovascular. Presentados los fluidos reales, tenemos que traer a colación la ley de Poiseuille, que tiene una similitud absoluta con lo que es la ley de Ohm de electricidad, que habla de la intensidad de corriente igual a la diferencia de voltaje sobre la resistencia. En el caso de los fluidos reales que tienen viscosidad y que tienen pérdida de energía por rozamiento viscoso, de lo que habla Poiseuille es que el caudal va a ser igual a la diferencia de presión sobre la resistencia. Y plantean la resistencia igual a 8 por la longitud, por la viscosidad, por pi por radio a la cuarta. Es decir, que tanto la longitud como la viscosidad al aumentar, aumentan la resistencia, pero sobre todo el factor que más va a influir en la resistencia, no solo por estar elevado a la cuarta, sino que además desde el punto de vista fisiológico es el cual realmente se utiliza el organismo para la regulación de la resistencia, que es el radio del vaso.
Respecto a los fluidos reales, que como dijimos recién, tienen una viscosidad distinta de cero y que por lo tanto tienen una pérdida de energía al fluir por el rozamiento viscoso, que se da, como está representado en esta imagen, por tener diferentes velocidades en las distintas capas o láminas de fluido, teniendo una velocidad cero en aquellas capas de fluidos que se encuentran pegadas a la pared del tubo. ¿Sí? A partir de ahí y de manera concéntrica y hacia el centro va aumentando esa velocidad y son las capas de fluidos entre sí las que producen ese rozamiento y esa pérdida de energía. En este gráfico lo que se representan son la velocidad cero desde el punto de vista o sea, pegado a la pared, y estas flechas de colores son flechas que representan la velocidad del fluido, que como se ve es máxima hacia el centro. Hay unos videos que hemos grabado, que vamos a compartir tanto en el práctico, y ahora voy a tratar de compartirlos también en este video para que puedan ver con una inyección de tinta en agua fluyendo, que se puede ver claramente cómo se forma este frente parabólico de velocidades. Bien, la ley de Poiseuille. Nosotros ya la hemos presentado anteriormente, caudal es igual a diferencia de presión sobre la resistencia, y es una ecuación que nosotros vamos a usar mucho en todo el análisis de la fisiología cardiovascular e inclusive es muy utilizado en la práctica clínica. Acá está cómo es que se utiliza, digamos, dice PAM es presión arterial media igual a volumen minuto por resistencia periférica total. Volumen minuto es, como dijimos al comienzo de la clase, es un caudal o es un flujo y es un sinónimo además de gasto cardíaco. La resistencia acá está representada como resistencia periférica total. Y la presión arterial media no está planteada como una diferencia de presión solamente porque considera a la presión venosa como despreciable. Es decir, si estamos con esta ecuación planteando cuál es la pérdida de energía por unidad de volumen, presión, que yo tengo por pasar mi gasto cardíaco, mi volumen minuto, mi caudal, por la resistencia periférica total. Entonces, si bien habla de presión arterial media, estoy considerando esa resta que es intrínseca a la ecuación de Poiseuille. Respecto al volumen minuto, como dijimos al comienzo de la clase, es lo que eyecta el ventrículo izquierdo por cada minuto, y va a tener que ver con la descarga sistólica o volumen sistólico, que es lo que eyecta ese ventrículo en cada latido, y multiplicado por la frecuencia cardíaca, que es decir, la cantidad de veces que lo hace en un minuto. La resistencia periférica total va a depender básicamente de los componentes que dijimos antes de la resistencia, pero como también mencionamos, principalmente va a estar regulado o va a estar mediado por el radio. Es decir, cuando el radio sea menor y haya vasoconstricción, va a aumentar la resistencia periférica total, y cuando eso aumente, cuando se vasodilate, va a disminuir la resistencia periférica total. Antes de seguir avanzando, las condiciones poiseulianas, digamos, para poder uno estrictamente poder utilizar este modelo, se plantea que se hizo con un flujo laminar y estacionario, un fluido newtoniano, es decir, que tiene viscosidad constante, como en los casos anteriores, un fluido que sea incompresible, es decir, con densidad constante, y que tiene que ser un tubo cilíndrico de sección circular constante. Obviamente que las condiciones fisiológicas en las cuales nosotros utilizamos y un montón el modelo de Poiseuille, la ley de Poiseuille, tiene sus grises respecto a estas consideraciones. Sin embargo, no deja de resultar de suma utilidad, y es por eso que podemos hacer algunas excepciones. Obviamente que hay que tener presente que está planteado bajo estas condiciones Poiseuille. Entonces también cuando nos falla algún cálculo o alguna idea no nos termina de cerrar, no hay que dejar de tener en cuenta esta situación. Recién al pasar mencioné la necesidad de un flujo laminar para poder plantear un modelo poiseuliano. Esto tiene que ver con, acá está representado en el gráfico de la izquierda, donde dice laminar, con estas capas de fluido yendo en paralelo, y un flujo turbulento más impredecible, que va a estar relacionado
con varios componentes que pueden estabilizar o desestabilizar de alguna manera este modelo, donde lo resumimos con el número de Reynolds. Esta es una imagen del borón. El número de Reynolds va a tener en el numerador, aumentando el número de Reynolds, es decir, desestabilizando este fluido, digamos, o la laminaridad del fluido, es decir, aumentando las posibilidades de que éste sea turbulento respecto al diámetro del tubo, respecto a la velocidad y a la densidad del líquido. El único componente que va a tender a la estabilidad de este sistema, de que pueda ser laminar, es la viscosidad. Se plantean 2000 como un punto crítico para el número de Reynolds, a partir del cual aumentan mucho las posibilidades de que el flujo sea turbulento. Nosotros también en estos videos que les vamos a mostrar podemos ver sitios de turbulencia que característicamente se va a dar cuando hay o cambios bruscos en la sección de un tubo o en las bifurcaciones. Acá vamos a plantear, acá solamente a modo de hacerles una presentación de este tipo de modelos, que son los que van a trabajar en el práctico. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando con esto, habíamos intentado en el último tiempo poder desarrollar trabajos prácticos experimentales para poder medir, evaluar y ver. Esos son los videos que les vamos a mostrar algunas cosas, y también obviamente los invitamos, pasada la cuarentena, a acercarse al cuarto de ayudantes y podemos plantear, digamos, eso está disponible para que se pueda utilizar y para que puedan usarlo los alumnos y los ayudantes. Simplemente presentarles un poco, no voy a ponerme a discutir estos ejercicios ahora, simplemente también les presento el tubo de Venturi y el pitot. Este es el Venturi y este es el pitot, que miden presión lateral, el Venturi, y presión lateral más cinética, el pitot. Son útiles, nos permiten poder poner un poco en práctica todas las cosas que fuimos discutiendo durante el teórico, pero es en definitiva lo que van a hacer en el trabajo práctico con sus ayudantes. Bueno, para ir terminando, por último, pero no por eso menos importante, sino más bien todo lo contrario, esta pregunta: ¿cómo es el caudal, la velocidad y la presión a lo largo del aparato circulatorio? Es una especie de excelente resumen el desarrollo de esta, o sea, la respuesta a esta pregunta, sobre todas las cosas que nosotros fuimos discutiendo y sobre todo van a seguir discutiendo y empezando a tratar de ir entendiendo sobre lo que es la fisiología de la mecánica de fluidos aplicada al aparato cardiovascular. Eh, Tómense también todo el tiempo para poder analizar y ir paso por paso haciendo una buena respuesta de todo esto, que una vez que lo tengan integrado pueden empezar a decir que empiezan a manejar algo de este tema. Muchas gracias y los dejo ahora con el último video, que vamos a hablar un poquito de la pregunta que les decía recién, y les comparto los videos que les mencionaba anteriormente.